Aleluya. Gracias, Juan. Aleluya. Vamos de una vez a entrar en materia. Para el que no me conoce, Romy Marte, a su servicio, a sus órdenes. Aleluya. Me siento contento, me siento gozoso. Quizá usted no sabe por qué, pero yo sí sé, y Ángela también, ¿verdad, Ángela? Se lo digo, se lo voy a decir. Después de tantos años, esta es mi primera vez que vuelvo a predicar en este altar para la gloria de Cristo. La última vez que creo que prediqué fue una conferencia que el pastor hizo con unos pastores, unos líderes, me invitó y he tratado, usted sabe, oramos, enseñamos de una forma u otra indirecta, pero primera vez que vuelvo a este altar, a Cristo la gloria primeramente, también a nuestro pastor Iván Marte, que se ha dejado dirigir por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. Pues yo quiero hablarte de algo muy interesante y yo quiero que tu espíritu, tu alma y tu cuerpo se conecten con lo que quiero hablarte. Amén. Puede tomar asiento, por favor. Vayan conmigo a Primera de Reyes, capítulo 19, versículo, aleluya, 19. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Vamos a continuar hablando del manto. Aleluya. ¿Quién le gustó esa palabra que el hermano Ángel ministró a través de su espíritu? Miren, mis hermanos, para que usted vea cuando Dios está en el asunto, cuando el ministro me ministró el tema, simplemente me dio un tips, right, de lo que iba a ministrar. Entonces el segundo tema hizo así del cielo, ¡fu! Y bajó a mí. Entonces estamos aquí para que Cristo sea glorificado. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19, por favor. Vamos a seguir hablando del manto, pero en este momento Dios se ha glorificado y me ha dado un tema, y el tema es poquito bonito, pero también comprometedor. Se llama la obediencia del manto. Wow. Aleluya. A Cristo sea la gloria. Conocemos todos al profeta Elías. Por la misericordia de Dios tenemos unos aquí también. Nuestro pastor, que también su nombre es Elías, tiene el manto profético. Y cada uno de nosotros está bajo ese manto. Pero sabemos por ley y por la palabra de que también estamos sobre la cobertura del manto de Cristo. Amén. Pero quiero hablarte hoy de lo que es la obediencia y cómo muchas veces nosotros adquirimos el manto simplemente por obediencia a la palabra. Quiero hablarte de lo que aconteció después que Elías está en una cueva, le salió huyendo a Jezabel. Todos conocen la historia, pero muchos no entendemos paso por paso por qué Eliseos pidió una doble porción. ¿Por qué Eliseo recibió una doble porción? Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Zafá, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías delante de él, echó sobre él su manto. Diga, Cristo hoy va a tirar sobre mí su manto. Aleluya. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes cocinó la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Aleluya. Primeramente tenemos que reconocer, ya el hermano Ángel nos dio una poca enseñanza de lo que representa el manto. Que es el manto? Sabe que el manto es simplemente un pedazo de tela que Dios le dio a Moisés, a Josué
y a varios líderes unas instrucciones para hacerlo. Tiene un significado, la palabra de Dios tiene varios significados, pero no voy a entrar en detalle de las descripciones del manto. Quiero hablarte de cómo Eliseo, una historia muy famosa, consiguió la doble porción. ¿Qué representa Elías? Elías representa que Yahweh es mi Dios. Amén. Eliseo significa Dios es mi salud o mi salvación. Dice aquí que en Elías fue y encontró a Eliseo, y se encontró con Eliseo arando en su labor día a día. En ese diario vivir, Eliseo no tenía ni idea de que la presencia de Dios lo estaba señalando. Y eso es lo que necesitamos darnos cuenta hoy en día, de que Elías representa la presencia de Dios aquí en la tierra. En ese tiempo, después de Elías sabemos que era Eliseo. Cada personaje de las escrituras, Moisés, Elías, Eliseo, David, cada persona que representa esa llenura del Espíritu Santo de Dios es simplemente un solo nombre, y se llama Jesucristo. ¿Por qué le digo esto? Porque Jesucristo le entregó al hombre su presencia en el huerto del Edén. Y aunque Satanás se infiltró, y usted conoce la historia, Dios siempre ha tenido un manto de misericordia para su iglesia. Porque el propósito, ni el diablo, ni Belcebú, ni esos pichoncitos que andan por ahí brincando como ovejas o chivos, va a detener lo que Dios ha depositado en tu vida. Desde el día que tú aceptaste a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, entonces el manto de misericordia, dice la palabra, que se renueva cada mañana. Amén. Entonces el manto sobre los hombros de Eliseo representa una señal de que la responsabilidad de Elías ya le iba a seguir a Eliseo. Amén. Como dice el pastor Iván cada rato los domingos, dígame amén. Dice, Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y le dijo: deje primero que despida a mis padres con un beso y luego iré con usted. Eliseo quería honrar a sus padres. No solamente eso, Eliseo quería honrar a su gente. Dice que con los bueyes mismos que él estaba trabajando, él los sacrificó. Como muchas veces dice la pastora, los bueyes representan tu vida, representa tu pasado, representa tu carne, representa el manto o tu vieja creación. Amén. Dice la palabra en Efesios capítulo 4 versículo 22, en cuanto a pasar la manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Usted puede ver que Eliseo se estaba despojando de su viejo hombre, porque él entendía, porque por costumbre viene un profeta caminando y le pone el manto a una persona aquí. Le está diciendo: te he señalado, te he escogido. Si usted está aquí hoy en día, es porque el Espíritu Santo de Dios le ha señalado, le ha escogido para cosas poderosas. Amén. Dice: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos o los deseos de la carne. Sabemos que para seguir a Cristo necesitamos despojarnos. La Biblia nos dice que Dios lo va a despojar a usted, a nosotros. No lo dice la palabra. Él dice: despojaos. Nos está dando un mandato. Nos está diciendo que tenemos la responsabilidad de buscar en la presencia, de buscar en ayuno y oración, de hacer silicio si usted quiere, de buscar un cambio en nuestras vidas. Amén. Y eso es lo que simplemente Elías le estaba diciendo a Eliseo: resuelve tu vida pasada, ven en pos de mí y sígueme. La presencia de Dios está llamando a su iglesia que ven en pos de Él y lo sigan. Amén. Amén. Dice la palabra, Primera de Reyes, en el versículo 21, dice: y él se alejó completamente de su antigua vida. Básicamente ofreció una celebración. Óigame bien. Él hizo una celebración de su vieja carnalidad,
de su vieja vida, diciéndole: hoy comemos todos juntos, hoy celebramos porque vino la presencia y me señaló. Ahora tengo que dejar mi vida pasada y entregar y dedicarme a Cristo. Todos los días tenemos que entregarnos a la presencia, porque es la presencia que nos va a transformar. Dice, también se convirtió en un siervo y en una vida nueva. Automáticamente él le comenzó a servir a Elías. Él comenzó a funcionar ahora en la presencia de Dios. Pero vemos que en Primera de Reyes capítulo 21 termina la historia. Pasan algunos incidentes. Usted ve a Acab, usted ve la palabra profética, usted ve a Josafat, usted ve todo lo que pasó en los reyes. Y vemos como hubo un desacate, que la viene de Nabot, y usted ve como los capítulos van adelantando. Y entonces ya brincamos a Segunda de Reyes capítulo 2. Pero Segunda de Reyes capítulo 1 hay una historia que no la voy a tocar, pero voy a ir por encimita, porque Elías sabía que iba a ser tomado. Y Elías sabía que tenía cosas que establecer todavía aquí en la tierra. Y se fue a pelear y a declararse, porque había un rey que estaba medio, como decimos nosotros, estaba medio desacatadito, y comenzó entonces a establecer. Y usted ve la historia, se lo voy a buscar bien rapidito. El rey Ocosías no fue un rey bueno, mi hermano. Ese rey fue un rey malísimo. Y Elías tuvo que rebelarse contra él porque Dios lo envió. Y muchas veces Satanás quiere rebelarse en contra de nosotros para parar el propósito de él, porque Satanás sabía que ya Elías iba a ser tomado en cualquier momento. En cualquier momento la presencia viene a señalarnos a nosotros, nos viene a salir al encuentro, y Satanás va a querer rebelarse en contra de la iglesia de Jesucristo, para detener el propósito. Pero ahí es donde los hijos de Dios tienen que entrar con autoridad, con el poder que fue delegado en nosotros, y pararnos y hacerle frente a las acechanzas del diablo. La palabra del Señor dice: no ignoréis, y siempre me gusta mencionarlo porque es simplemente, llanamente dice: no seamos ignorantes a las maquinaciones de Satanás. Pero quiero hablar sobre unos pasos, y el pastor lo ha mencionado muchas veces. Dice en Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 1, Nueva Traducción Viviente, dice: cuando el Señor estaba por llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo estaban en camino desde Gilgal. ¿Qué representa Gilgal? El pastor ha dado ciertas enseñanzas sobre eso. Amén. Dice, primero que nada, Gilgal representa la eliminación de la carne. En el libro de Josué vemos que Gilgal fue circuncidada a la nueva generación de Israel que había crecido en el desierto. Ahí la carne fue eliminada para que ellos pudieran entrar en la tierra y poseer su plenitud. El primer paso hacia la plenitud es eliminar la carne. Amén. Gálatas capítulo 5 versículo 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. Eliseo sabía que su padre espiritual lo estaba enseñando. Y aquí es donde voy a entrar en materia. Hoy en día, la presencia de Dios señala a un líder. Ese líder es señalado por Dios para enseñar a otras personas. En este momento yo estoy siendo enseñado por esa maestra que está sentada al frente. Yo tengo que discipularme con ella. Ella es mi maestra. Yo tengo que sentarme y aprender. O aún sabiendo ciertas cosas, entiendo que no me las sé todas, porque somos un cuerpo. Aleluya. Y de la parte del cuerpo de ella, yo en mi cuerpo necesita suplirse. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Entonces Elías era el padre espiritual, era el maestro que
que estaba enseñando a su hijo. Entonces, lamentablemente que hoy en día hay muchos rebeldes que no quieren ser enseñados por la presencia de Dios. No honramos la presencia de Dios en los líderes que nos han puesto a nuestros lados. El comienzo a la obediencia para poder recibir el manto. Y comienza así. Y Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí. Y usted comienza, mire, yo leo esta historia y yo me gozo. Porque dice, le dijo: quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera a Betel. Ya van de camino a Betel. Y le dijo: quédate aquí. Y Eliseo respondió algo que hoy en día muchos de nosotros quizás no respondemos. Le dijo: tan cierto como que el Señor vive y que tú vives. Honró al Señor y honró a su líder. Dice: nunca te dejaré. Dígale, Espíritu Santo: nunca te dejaré. Dígale eso con amor: nunca te dejaré. Hay un problema, que hoy en día estamos dejando la presencia del Espíritu Santo de Dios para buscar nuestra propia concupiscencia en otras personas que no fueron señalados por Dios. Aleluya. Como dice el pastor, diga ouch. Dice que le dijo: quédate aquí. La obediencia trae bendición, todos lo sabemos. La desobediencia trae maldición automáticamente. Automáticamente no somos sometidos a la presencia de Dios ni a la presencia humana del ser humano aquí en la tierra, señalado por Dios. Automáticamente somos rebeldes y somos desobedientes. Eliseo fue enseñado, capacitado por Elías día y noche. Él andaba con él, él caminaba con él, él comía con él. Me imagino que cogían por un río por ahí, se aseaban, hablaban, compartían. Cuando el rey Ocosías no menciona que Eliseo estaba con él, pero acá se entiende que Eliseo sí estaba con él. ¿Por qué le digo esto? Porque si brincamos a 2 Reyes capítulo 1, donde Elías comienza a hacer la guerra y a declarar palabras de muerte en contra de este rey que estaba destruyendo a muchas personas, Eliseo ya era su discípulo. Eliseo caminaba con Eliseo ya estaba caminando con Elías. Nosotros no podemos de apartarnos de nuestros líderes o de la unción o de la presencia o del manto que tiene el líder para nosotros ya pelear con Satanás muchas veces, porque cuando caminamos en deshonra, cuando caminamos en desobediencia, cuando caminamos en desorden, entonces el diablo, como dicen por ahí, no come con yuca. Es muy importante, mis hermanos, caminar en obediencia al manto. Se lo digo yo, que lo tuve que aprender de la mala manera. No tengo vergüenza. Hubo un tiempo de mi vida donde yo no respetaba el manto. Y algunas personas, porque yo decía: Señor, pero tan peor que yo, ¿y cómo yo me voy a someter a gente que está peor que yo? Mire, mi hermano, y era una guerra. Y sí, es medio chistoso, pero era una realidad. Muchas veces Dios comienza a capacitar a uno, comienza a mostrarle a uno, y entonces Dios lo que está a ti, probando en ti, es tu obediencia, es tu sometimiento. No importa si tienes un discernimiento, no importa si tienes unción y presencia, si no te sometes, no hay gloria. Y yo no estaba caminando en plenitud todavía. Y tuve mucho ataque con el diablo por eso. Pero estaba siendo formado. Me fui de ese lugar y volví años después. Entonces Dios me trajo a mí con otro mando y me dijo: quiero que regreses, quiero que te sometas hasta el tiempo que yo te llame. ¿Por qué le digo esto? ¿Y por qué le predico esto? No solamente porque Dios me lo dio, sino porque lo estoy viviendo ahora mismo. El poder de la obediencia desata
el poder del manto sobre tu vida. Denle un aplauso a Cristo. Miren, hermano, una de las cosas en la cual necesitamos entender y tener claro es de que una persona, mire, le voy a decir lo mismo que me dijo el Espíritu Santo hoy. Satanás es más obediente que usted y que yo. Diga, ouch. Le digo por qué. Porque Satanás, para decirle y darle su fuetazo a Job, tuvo que hablar con el padre. Le dijo, mira, tu hijito, mira qué lindo, tiene un manto de protección sobre su vida, un manto de gloria, un manto de prosperidad, un manto familiar poderoso, tiene unos hijos maravillosos. Job se levantaba de madrugada para por si acaso sus hijos pecaban. ¿Y cuándo de nosotros presentamos a nuestros hijos de madrugada? Muchas veces hasta se nos olvida. Job se levantaba muy temprano y decía, por si acaso pecaban. Es muy importante orar con nuestros hijos, porque le voy a decir una cosa. Conozco de pastores, y no porque en esta iglesia, pero lo tengo que mencionar, de que han deshonrado la presencia de Dios en sus vidas por acciones y delitos que no están bien delante de la presencia de Dios. Lo digo porque yo soy testigo, como profeta se lo digo, porque Dios me ha mostrado. Y hoy en día la maldición que le tocaba seguir a ellos le está siguiendo a sus hijos. Yo conozco un pastor, tiene 4 hermosas hijas y la mayoría están descarriadas. Es muy importante entender de que nuestra generación, quizá el diablo no te ataque a ti, o no puede atacarte a ti, por la dimensión o la unción que Dios ha puesto en tu vida, pero puede atacar a tus hijos. Y es muy importante cubrir a nuestros hijos y orar por ellos y dar ejemplo, porque hoy en día Satanás no está jugando. Amén. Job dio un ejemplo muy importante, pero Satanás dio otro muy importante. Dice que entre los hijos de Dios se encontraba uno, Lucifer, Luzbel, Satanás, el diablo, tanto nombre que ya yo no sé ni cómo llamarle, pobre. Dice que entre los hijos de Dios él estaba. Llega a sus propias conclusiones y dice que le preguntó y le pidió permiso y le dijo, sí, vete, y acabó con él. El primer azote, Dios le quitó el manto de cobertura, le quitó el manto de presencia, le puso un manto de deshonra, y Job no sabía qué diantre estaba pasando con su vida. Y muchas veces nosotros pasando por procesos y pensamos que el diablo nos está atacando y nos está destruyendo, y es que Dios nos está promoviendo simplemente. Denle un aplauso a Cristo. Job no estaba en la historia mía hoy. Job le destruyeron todo lo que usted se puede imaginar. Era el hombre más millonario del mundo entero, pero Dios le quitó su manto y Satanás entró y arrasó con todo. Pero Satanás sabía que había más todavía que destruir, y subió otra vez para arriba y habló con Dios, y Dios le dio permiso por segunda vez. Había otro manto que ocupaba su alma y su carne, y Dios permitió, dijo, tócalo, pero mucho cuidado si toca su alma. El alma le pertenece a Cristo. Pelé por su alma. Pelé como dijo Pablo. He peleado la buena batalla. He guardado ¿qué? Si usted no guarda lo que Dios le dio, Satanás lo quiere destruir. A Satanás no le importa su carne, aunque le tira su carne. A Satanás no le importa su espíritu. Él no puede tocar su espíritu, pero le interesa su alma. Amén. Pero para que usted vea que Satanás es más obediente que nosotros muchas veces, Satanás y le preguntó a Jesús y le dijo, Pedro, tú tienes un mando sobre Pedro. Le dio una palabra muy fuerte a Pedro, sobre esta roca.
construiré mi iglesia, mi legado. ¿Usted sabe lo que le costó a Pedro esa palabra? Satanás dijo, dámelo, lo vas a zarandear. Jesucristo viene y le dice a Pedro, Pedro, Satanás me pidió para zarandearte, pero yo he rogado al Padre para que por lo menos te guarde tu fe. O sea que el diablo le iba a dar una pena tan grande a Pedro que solamente le iban a volar la fe. Le dieron, mire que hasta los calzoncillos que yo creo que se lo quitaron. Y muchas veces Satanás le pide su vida y mi vida a Dios para zarandearnos. Y créanme lo que yo le he vivido. Usted, como dice la sierva, usted se quiere morir, usted dice que fue lo que yo hice. Pero cuando Satanás pidió a Pedro para ser zarandeado, era porque había una palabra sobre él. Y Pedro no le estaba cumpliendo y necesitaba cumplirse. Muchas veces, de la única forma que Dios nos empuja es cuando Satanás nos cae atrás y nos da palo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ahí no hay aleluya. Amén. Satanás es un muchacho demandado. Sí. La obediencia, y no porque le doy honor ni saliva al enemigo, pero entiendo que cada quien en la palabra tiene su función. Dios, Hijo y Espíritu tienen sus funciones. Como Satanás también, los demonios tienen sus funciones. Su función es estar en la presencia como yo. Porque si usted no está en la presencia, usted está en el mundo. Y cuando está en el mundo, Él es el príncipe de este mundo. Dice la palabra de Dios. Pero Eliseo necesitaba todavía pasar por ciertos procesos para adquirir el mando. Dice que entonces llegó a Betel. Y Eliseo y Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí otra vez, porque el Señor me dijo que fuera a Betel. Eliseo respondió lo mismo, tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, que nunca te dejaré. Así descendieron junto a Betel. Ahora, ¿qué representa y qué significa Betel? Betel representa un punto muy importante en su vida y en mi vida. Y es lo que hoy en día muchos hijos de Dios carecen. Los hijos de Dios hoy en día no saben ni quiénes son. No saben que tienen el poder del Espíritu Santo. No saben que tienen que son el templo del Espíritu Santo. Y muchas veces lo contaminamos con tantas estupideces y por tanta ignorancia en nuestras vidas. Y el manto lamentablemente se contamina, porque hay mantos que se contaminan. Amén. Betel significa casa de Dios. Es el lugar donde venimos para obtener nuestra nueva identidad, un nuevo viaje a la transformación, obtener libertad del pasado. Dice Betel fue donde en Génesis capítulo 32 vemos que Jacob, como dicen los padres dominicanos, un ladronazo de profesión, que tenía un espíritu de robo, usurpó la identidad de su propio hermano y salió corriendo con ella y se fue donde su tío. Y usted ve la historia, usted conoce la historia, y su tío le hizo pagar 14 años esa maldad. Porque muchas veces creemos que aquí en la tierra no se pasan ciertas cosas y no se pasan créditos. Sí se paga. Aquí se pagan muchas cosas. El manto no estaba con él, pero él reconoció que necesitaba el manto. Jacob necesitaba una transformación. Usted y yo, como hijos de Dios, necesitamos carentemente tener una nueva transformación. Hay muchas personas que Dios lo tocó, que Dios lo ungió, que Dios le puso su manto, pero han perdido su identidad. ¿Por qué han perdido la identidad? Porque su corazón está dañado. Hay muchas personas que tienen el corazón dañado, y hablo como profeta ahora. Hay muchas personas que tienen herida. Dios no puede tener un manto de misericordia, un manto de cobertura, cuando el corazón de uno tiene algo en contra del hermano. Conocemos vitalmente Efesios capítulo 6. Hace años prediqué sobre Efesios capítulo 6. ¿Qué representa Efesios capítulo 6? Representa usted y yo viviendo la palabra de Dios.
Cuando no vivimos la palabra de Dios, no podemos tener el casco, no podemos tener la armadura, no podemos tener la sandalia, porque cada una de esas piezas representa la palabra de Dios en nosotros. Y muchas veces ignoramos de que Betel nos da la identidad. Jacob se encontró con el ángel de Jehová, que según se dice es el Espíritu Santo de Dios. Solamente en la presencia del Espíritu Santo de Dios puedes tener un nuevo nombre. Usted se llama Ángela, Kevin, yo me llamo Romy. Cada uno de ustedes tiene un nombre humano que su padre paternal se lo dieron, ¿verdad? Pero en el mundo espiritual, ¿cómo usted se llama? De Jacob se fue ¿a qué? A Israel. La representación de su nueva identidad. Por eso la palabra dice que somos una nueva criatura. Pero muchas veces estamos peleando tanto con nuestra carne, con nuestras emociones, con nuestra concupiscencia, que se nos olvida de que somos una nueva criatura. Muchas veces se nos olvida. Él peleó, él luchó, él confrontó a Dios y le dijo: óyeme, de aquí tú no te vas hasta que me cambie el nombre. Estoy harto de tener identidad. Estoy harto de ser un ladrón. Estoy harto de ser un homicida. Estoy harto de ser lo mismo. Yo necesito una identidad nueva. Yo necesito nacer de nuevo. Se siente Dios. Cuando nosotros vamos a tomar la iniciativa y pelear con Dios para que Dios no cambie las malas costumbres que tenemos? Y quizás usted no la tiene. No, quizás eso no es para usted. Es una grabación que se está haciendo ahí. Otra persona va a recibir. Pero si usted entiende, como entiendo yo, que yo dependo de la presencia, que yo dependo de mi Padre, que yo dependo del Espíritu Santo, que yo dependo de estar bien con mi familia. Mire, mi hermano, yo dependo de estar bien en mi casa. Siempre que Dios me pone a mí a predicar, a mí se me mete una limpiadera, que usted no se imagina. A mí se me mete un experto de limpiadera, que yo lo que quiero es limpiar mi casa. Y muchas veces usted no entiende por qué. ¿Por qué que yo tengo ese OCD, como dicen por ahí en el mundo? No es OCD, se llama una purificación que ya hubo en mi espíritu. Y cuando hay una purificación, cuando Dios ya ha limpiado tu corazón a tal magnitud, donde quiera que tú estés, tú quieres ver limpieza, tú quieres ver orden, tú quieres ver presencia, tú quieres ver a Dios, tú quieres meter a Dios hasta por la cuchara en la boca de la gente. ¿Usted cree que Saulo fue el mismo cuando se encontró con la resurrección? Muchos que nos quieren, el pastor lo dice cada rato: Jesús, Jesús, Jesús. Y gloria a Dios por Jesús. Pero Jesús es simplemente un nombre. Usted necesita a Cristo. Porque Cristo se manifiesta en la nueva creación, en la nueva identidad. Jesús es el nombre, el legado. Cristo es la esencia de ese nombre. ¿A quién tú quieres? ¿Quiere a Jesús o quiere la esencia? Saulo era el grande, el gran yo soy. Y era que yo, lo que yo diga, voy a buscar carta, voy a matar a todos esos hijos del diablo, me tienen harto. Los voy a matar todito. Oh, ese espíritu de Caín está en él, hermano. El espíritu de Caín estaba en él, porque cuando Caín vio que Dios se agradó más con su hermano, él lo mató. Primeramente en su corazón. Porque al instante que usted ve cuando Dios se glorifica con otra persona, con otra hermana, con un hermano, y que diga: no, pero Dios lo usa mejor que yo. Mira la gente como: ¿qué es lo que tal se cree? Y nace la envidia, nace los celos, se manifiestan los mismos demonios que le transfirió la serpiente a Eva y que Eva le transfirió a su marido. Así comenzó la historia. Caín detestaba el manto que tenía su hermano.
un manto de favor, un manto de gracia. Y hoy en día anda la serpiente, muchos de nosotros, con un manto de envidia, con un manto de celos, porque no nos gusta como Dios usa a la hermanita, o como Dios usa al hermanito. No, porque, ¿cómo fue que dijeron por ahí? Es que no me gusta como él enseña. Es que no me gusta como él ora, o como ella ora. No me gusta. Eso es el diablo, mi hermano. Eso no es su hermano, su hermana. Eso es el Satanás en la boca de su hermano, su hermana. La cobertura que tenía Abel era una cobertura de gracia, de favor. Dios se complació. Cuando usted viene a la presencia, tenemos que asegurarnos de que nosotros seamos hallados en gracia. La reina Esther, hermano, esa señorita se vistió de gala. Se puso un manto de gracia. Ella se ungió. Ella ayunó 3 días para que ella tuviera la certeza de que su carne se iba a someter. Cuando ella fuera delante del rey, el rey no viera su humanidad, sino viera su corazón. Porque cuando el rey vio su corazón, no vio su carne, ya lo que ella tenía resplandecía. Ya era una nueva criatura. Y esa nueva criatura llamó la atención del Padre, que representa al rey, su esposo. Ese rey representa a Cristo, el amado. Cuando venimos a la presencia de Dios, mire mi hermano, ¿usted cree que no? Yo lo he hecho. Yo he preparado velas, adoración, y míreme, y le pongo una musiquita muy bonita del Espíritu Santo, y entro a sus atrios con acción de gracia, con arrepentimiento. Yo no puedo orar si no me arrepiento y me desligo del diablo, de la carne, entonces esta vaina que yo he hecho en el día entero. Sí. Y yo entro, me arrepiento. Un corazón contrito y humillado, mucha gente lo malinterpreta. ¿Por qué? Porque creen que ahí darle 2 o 3 lagrimitas de cocodrilo al Espíritu Santo. No. Él ve tu corazón. Es nuestro corazón que se identifica. Mosaica, Anesuku. Toda boca del diablo es cancelada por la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Dice que en 2 de Reyes capítulo 2 versículo 4, continuando la historia y culminando ya, dice que Elías volvió tercera vez. Esto está loco, pero gloria a Dios. Iba a decir algo, pero lo voy a retener para después. Y Elías volvió a decir a Eliseo: quédate aquí. ¿Cuántas veces usted no le ha dicho a su Señor: quédate aquí, no haga esto, no haga aquello? Y lo primero que ellos hacen es eso. Pero Eliseo no era así. Eliseo fue marcado y fue obediente desde el principio. Porque cuando Elías le hizo así, él reconoció que estaba siendo marcado por la presencia. Nosotros tenemos que reconocer que estamos siendo marcados por la presencia de Dios. De que si Dios está trayendo esta enseñanza, estos mensajes, no es simplemente para que los escuchemos y vengamos a hacer una silla, y vengamos a calentar una silla, y vengamos y gastemos gasolina, o caminemos con el tiempo y la lluvia, y si nos vamos a los hogares siendo lo mismo. O lo que están escuchando simplemente digan: bueno, hoy es jueves, hoy va a predicar fulano, fulana, vamos a ver qué es lo que va a traer. Pero llega a la casa, cierra Zoom, o se va usted para su casa, o yo me voy para mi casa, y usted sabe lo que va a pasar. Vamos a ver una película, una novela, vamos a bochinchar con fulana, con fulano, vamos para Facebook, para Instagram. No, eso no es malo, claro que eso es bueno. Pero no vamos a la presencia de decirle: Padre, esa palabra que tome manifiesto en mi espíritu, yo quiero ser transformado por esa palabra. El Espíritu Santo de Dios anhela tu presencia. El Espíritu Santo de Dios anhela tu corazón. Él quiere que tú te rindas, que nos rindamos a su presencia, que nos rindamos a sus preceptos, que nos rindamos al manto que hoy en día le está trayendo, porque vienen días feos,
Vienen días cautivados. ¿Por qué cautivados? Son días señalados por el diablo. Son días señalados por el tiempo que estamos viviendo. Usted ve que todo está calmado ahora mismo. Dios, el Espíritu Santo de Dios. Mucha gente dice, pero Dios te habla mucho. Digo, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Me habla mucho. Él me habla, si yo puedo que me hable. No entendemos que Dios habla. Si Dios deja de hablar, todos perecemos. Porque entonces la gracia, la misericordia se expiran y no se renuevan al próximo día. Significa que al próximo día quizás no amanezcamos. Estaba hubo una vaguada hace unas semanas y estaba secando la guagua por dentro y de un pronto vino alguien y me sopló algo y me dijo, fulano de tal está en pecado y está pecado por esto y por esto. Y yo digo, wow, yo ni siquiera te pregunto por eso, gloria a Dios. Yo lo pensé y yo digo, cuando una persona coge este manto y lo contamina con otras aguas turbias, entonces la cobertura del Padre se va. Cuando cogemos el manto y lo mezclamos con otros mantos corrompidos, porque si creemos que los dones y los talentos no se corrompen, se corrompen. Y el Espíritu Santo de Dios es muy pasible, amoroso, cariñoso. Mire, usted no se imagina lo que ese hombre le gusta ñoñarse a sus hijos. Él le encanta ñoñar a sus hijos, pero es bien delicado. No se puede contristar, se contrista fácil. Al tener más simple pensamiento se contrista. Y muchas veces andan muchos por ahí, como Sansón, peleando en su carne. Y dijo, guay, ¿cuándo me dejó el Espíritu de Dios? Y ni cuenta me di. Y andamos solos, andamos vacíos. Hay muchas iglesias que lamentablemente no tienen el manto de misericordia, tienen un manto de juicio. Hay muchas personas que están siendo señaladas por el Espíritu Santo, tienen un juicio en su frente porque sus caminos se han torcido, han dejado que el maligno le entenebrezca su entendimiento. El manto de obediencia se recibe sometiéndose a la palabra, pero también a su líder. Hoy en día, usted me ve sentado ahí, que usted viene, mira a Romy que le viene, ay mira a Romy que esto, y no hay Romy que aquello, y que sí que... Y usted me ve orando y peleando con el diablo en la línea de oración, y quizás una prédica por ahí en otros lugares. Dice, wow, pero... Como me dijo una señora ayer, que fue el diablo que la mandó. No fue Dios, fue el diablo. Me dijo, tú no estás para estar sirviendo en la iglesia. Tú eres pastor. Y yo dentro de mí, ay no. Pero hay algo que yo sé y he aprendido que tú no has aprendido. Y se llama sometimiento, obediencia. Yo no veo mucho. Cuando nosotros cuando nosotros deshonramos el manto, imagínese usted que Eliseo le había dicho a Elías, está bien, yo me voy a quedar aquí en Betel, casa de Dios, buena casa de Jehová, me gozaré en que en la casa de Jehová, sí. Pero ese es el único lugar que Dios se quiere. No. Hay personas afuera
Hay personas en hospitales, en las cárceles, en tu casa, a tu lado, que necesitan el manto de misericordia. Porque Dios lo está señalando, Dios lo está llamando. Dios necesita que usted y que yo nos sometamos día a día, noche y noche, clase por clase, servicio por servicio. Se me dejó los jueves, por lo menos la mitad. Pero queremos ser cristianos domingueros, como le llamo yo soy responsable de estos pastores, cristiano católico. Vamos los domingos a la iglesia, me pongo una ropita bonita. A mí me encanta ponerme bonito, pero yo también ando traposo por ahí muchas veces, entonces no me se da cuenta. Y venimos y nos ponemos bonitos, y un perfumito, una recortadita, el pelo, y lieto, y ya voy a agradar a mi Padre. Y no vuelvo hasta el próximo domingo. Y la Biblia ni siquiera caso le hago. No entro a la línea de oración. No entro al discipulado. Y yo quiero la gloria de Dios. Y después viene el diablo a la casa. Profeta Maciel. ¡Diablo! ¡Vete! Y el diablo, promete, ¿tú mejor? Usted no ha escuchado personas que en su vida son un desastre, que no oran casi, que son rebeldes y son orgullosos y quieren echar el diablo para afuera. ¿Pero con qué pantalones? No. El diablo conoce más Biblia que usted y que yo. Y mire que ese pastor que está allá atrás conoce Biblia y la gloria sea de Cristo. Pero Satanás conoció a Eva y conoció a Adán. Conoció a todo el mundazo. Se enfrentó a Cristo. Pero Cristo tenía la palabra. En Cristo está. Para Cristo decirle, pastor, a Satanás, en Cristo está, era porque su récord, Satanás iba a decir, wow, por este récord tú no has fallado ni una. Él le dijo, escrito está. ¿Qué decía Elías? En cuya presencia estoy. Cuando estamos en la presencia, no hay diablo que se pueda acercar, no hay diablo que te pueda acusar, no hay diablo que te pueda señalar, no hay diablo que no se te pueda someter, porque en cuya presencia estoy, escrito está. Diablo, vete. Y el diablo, cuac. El diablo se enciende en la silla y le promete, tú mejor porque tú estás peor que yo. Por lo menos yo soy muy obediente y vine a atacarte como me mandaron. Usted se ríe, es una realidad. Es una realidad. Hay demonios que le hacen cosas a gente que a mí no se atreven a hacérmelo. O quizá usted. Ay, son locos. No. ¿Usted sabe por qué lo digo? Cuando usted tiene identidad, usted ha conocido a Cristo, usted tiene una relación con el Espíritu Santo, y ahora usted tiene una semana sin orar, pero usted sabe que usted también por la palabra. El diablo no puede acusarte. Tú dices al diablo, tú nada contra mí tienes, porque el manto de autoridad está sobre mí. Eliseo no solamente adquirió un manto de misericordia. Eliseo no solamente adquirió morir a la carne. Eliseo no solamente se sometió a sus líderes, o a su líder, perdón. Eliseo cruzó. A nosotros, muchos, Dios quiere que crucemos. ¿Qué le dijo a Pedro? Ven a mí. Es a Cristo que tenemos que ir. Cristo es la palabra. Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio. El que habita bajo el abrigo del Altísimo. ¿Usted quiere habitar bajo el abrigo del Altísimo? Moren bajo la presencia del Espíritu Santo. Hay muchos, Señor, cúbreme. Salmo 91. El que habita bajo el abrigo del Altísimo. Pero hay un problema. Hay que habitar en la presencia de Dios para ser cubrido por ella. Yo salía para afuera leyéndolo y había dejado a mi esposa entre un pleito, una vaina rara y yo sé que el diablo se burlaba de mí. Mire, mi hermano,
2 minutos a los matrimonios. Muchas veces yo duré 1 año y medio separado de mi esposa. En ese año y medio Dios trató con ella, Dios trató conmigo. Había un propósito en ese rompimiento, porque hoy en día estamos hablando con ciertos matrimonios que Dios nos da la gracia de hablar con ellos, ¿verdad? Y le hablamos de nuestros testimonios y son edificados y son restaurados. Hubo un matrimonio que no se divorció porque escuchó nuestro testimonio, pero también Dios hubo una liberación en esa persona, y a Cristo sea la gloria. Pero eso no llegó cuando nosotros, no que lo güeyes, no te damos los güeyes encima, venga voy conmigo, y me voy con Eliseo, con Elías, pero también me voy con mi güey, no lo mataba. Y muchas veces nos encontramos caminando con los güeyes, con el padre, la madre, el vecino, la vecina, todo el mundazo con nosotros. Y hoy en día puedo decir que estoy caminando comenzando, oye, escuche bien, a caminar en la plenitud de mi matrimonio. Porque hoy en día yo, cuando salí de mi casa, le dije: Brian, si te hice algo, perdóname, papi, si tú estás bien conmigo. Aisea, te hice algo, te iré en tu corazón conmigo. No, papi, tú estás bien. A mi esposa la llamé y me puse a hablar con ella. Yo no predico si yo no estoy bien con mi familia. Mire, mi hermano, le voy a decir lo que le dije al principio, porque sé que tengo que terminar. Antes de salir, yo fui para Chicago hace un par de meses, 1 o 2 meses, no sé. Y yo antes de salir, mi esposa tiene su área, yo tengo la mía. Pues muchas veces nos la mezclamos, muchas veces no la otorgamos. Toma, tú coges esto, yo cojo esto, en lo que tú eres bueno. Yo soy bueno organizando y limpiando. Si no le pregunto al carro de mi casa. Y yo me fajé a limpiar. Y me fajé a limpiar porque yo sabía que cuando yo fuera a Chicago, yo necesitaba tener un récord que los demonios vieran. Y cuando el demonio viera que yo tengo un récord de decir: pero este tipo se fue de su casa, no está peleado con su esposa, está bien con sus hijos, su casa está muy organizada y muy limpia, ¿por dónde le tiro? No puede estirarle, se tiene que someter. Y me fajé a limpiar como un loco. Hoy me fajé a limpiar como un loco, y por Espíritu Santo le dije en la mañana: no quiero cargarme, quiero estar tranquilo. Comencé a limpiar, la casa casi limpia. Me fajé a limpiar, me fajé a limpiar, me fajé a organizar. Y después que hice todo eso, atendí a los muchachos, atendí a la mujer, le llevé comida del trabajo. Y le digo eso con un principio: yo no puedo ir a sacarle los demonios a nadie si yo en mi casa no peleo con los míos. Para no señalar a nadie. ¡Diablo! ¡Sal de allá! Y el diablo: pero yo estoy en tu casa, dime, ¿cómo vas a sacar aquí también? ¿En serio? Sí. Cuando fuimos a Chicago, fuimos de vacaciones. Y cuando fuimos de vacaciones, a mí siempre me ponen a predicar, a mí siempre me meten en el medio. La pastora Lina me puso a predicar. Y le puedo decir que hubo sanidad y hubo milagros. Hubo liberación. Chefs, no hay liberación si usted no está bien con la presencia. A mí se tuvo un atrevimiento de una persona de decirme a mí que los demonios salen con el don. ¿Con qué jodido don? ¿Con qué don? Los demonios reconocen la autoridad, pero también reconocen tu trayectoria. Reconocen que tú eres una persona implacable. Reconocen que tú hoy en día estás caminando con tu identidad en Cristo. Pablo dice: más no vivo yo, vive Cristo en mí. O sea, estaba muerto ya. Pablo estaba muerto. He was dead. He was done. His flesh was done. Su carne ya no existía. Si somos el templo y ya no Cristo, ya no vivimos, vive Cristo, es porque nuestra carne murió a todo. Ya, los bueyes están más que cocinados, están chicharrados y están comidos, y están en la letrina. Porque ya Cristo es la esencia de nosotros. ¿No dice la palabra que Cristo viene aquí a buscarse el mismo? ¿Quién es de nosotros? Y yo levanto la mano como primero. Si Cristo nos viene a buscar hoy, esta noche, ¿a quién va a encontrar? ¿A quién?
vive tu alma y no te dejaré. Fueron pues ambos y cruzaron el Jordán. Punto número 1. Tú no puedes cruzar a otro lado si tú no andas con el manto de poder. Jesucristo fue bautizado en el mismo río que le voy a hablar ahora, el río Jordán, que tiene una trayectoria muy fuerte. Primeramente, el camino a tu doble porción, o a nuestra doble porción, se encuentra en el Jordán, o camino a Jordán. Jordán es el único río notable en Palestina y se menciona en muchas citas bíblicas. Lot escogió los llanos de Jordán, Génesis capítulo 3. Jacob cruzó el Jordán, Génesis capítulo 32. Fue cruzando por los vados, Josué capítulo 2. Fue cruzando por el rey David, cruzó, segunda de Samuel capítulo 19. Elías dividió las aguas. Moisés no fue el único. Dejen a Moisés tranquilo. Elías también lo hizo. Y Eliseo hizo que una hacha flotara y fue en el río Jordán. Juan bautizó allí a Jesucristo, fue en el río Jordán. Jesús encontró a los discípulos, a sus primeros discípulos, en el río Jordán. O sea que el río Jordán es el cumplimiento de nuestra doble porción. Y nada más lo lavan de lepra. Perdón, aquí lo tenía. En el río Jordán nos lavan la lepra. Job no estaba cerca, no, pero estaba en la mano. En el río Jordán somos limpios, somos purificados, somos establecidos, somos llamados. Cruzamos a otro lado cuando cruzamos por el río Jordán. Voy aterrizando. Pero hay algunos mantos de deshonras. Y le tengo que decir la parte B también. Dice, y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y este se lo rascó, se le rompió. Cuando estamos en desobediencia, automáticamente viene un espíritu de maldad sobre nosotros. Cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, ya no es Cristo que está operando, es el diablo. Escuche bien. Saúl era un rey y Saúl desobedeció el manto de autoridad que tenía. Cuando deshonramos el manto, mire, yo lo voy a decir, pastor, yo llegué a faltarle respeto a él un par de veces. Yo no lo respetaba muchas veces. Sí, cuando comenzamos en la casita, yo andaba, mire como yo se ganan personas por ahí, con que yo creo, y yo esto, y yo aquello, y esto, y yo, y me llegué a chocar con él. Hoy en día, yo reconozco que el mando que él tiene, yo lo necesito. Amén, aleluya. Hoy en día, yo reconozco que él fue puesto por Dios. Él representa la presencia, y aquel que no respalda y no lo honra está en rebeldía, está en desobediencia y no tiene respaldo por Dios. O sea que el diablo lo está usando. Hasta si yo voy a hacer una grabación por Zoom o por ahí, el pastor, mire, pastor dijo, dale mi hijo para allá. No hago nada sin consultárselo a él. ¿Por qué? Porque hoy he aprendido sometimiento. Estoy aprendiendo sometimiento y estoy aprendiendo obediencia. Amén. Al Espíritu Santo primeramente, pero también a mi líder. No es perfecto. Si usted quiere un pastor perfecto, váyase para el cielo hoy mismo. Usted quiere una pastora perfecta, váyase para el cielo hoy mismo. No se mate porque entonces va para el infierno. Vamos a ser claros. Es obediencia y sometimiento. Que mirando al invisible, mirando al que no se ve, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de todo. Pero ponémoslo
los jóvenes pastores, la pastores, los líderes, y no nos gusta cómo ellos están operando. A mí no me gustaba antes y yo me tuve que someter. Yo antes estaba en una iglesia que el líder estaba 10 veces, pero mire, estaba en mi pecho, no, ¿qué hablo? Y yo tenía que someterme ahí, porque Dios no me dijo a mí que me fuera. Y yo daba palabra profética, y que el Señor me dijo que te dijera esto, y el Señor me dijo que te dijera aquello, y nada, como que estaba hablando con la pared. Hoy yo estoy siendo más bendecido que nunca en mi matrimonio, porque estamos sometidos aquí a los pastores y al Espíritu Santo. Den un aplauso a Cristo. ¿Cómo dice que dice Jimmy Ávila? Gócese que Cristo le ama. Alábele si puede. Preconclusión, perdón. El camino hacia una doble porción requiere primeramente proceso. ¿Hacia qué? Hacia un cambio. Los procesos traen humildad. Los procesos traen liberación. Los procesos traen sanidad. Hay muchas personas que no quieren, están peleando con su proceso, están peleando con su bendición, están peleando con el manto de rebeldía, de desobediencia, porque también es el manto de maldad, manto de oscuridad. No fue hasta después cruzar del Jordán que Elías le preguntó a Eliseo. ¿Por qué no le preguntó antes? Cuando Elías vio, notó que Eliseo había cumplido, había llegado a su plenitud de su llamado, él mismo le preguntó: ¿qué quieres? Dios no te va a decir, ni te va a preguntar, ni te va a establecer hasta que nosotros no pasemos el río Jordán. Dice, alzó luego el manto Elías. Y Elías, con su llamado, con su ministerio, le dijo a las aguas: ábrete. Hay aguas que están limitando nuestras vidas. Hay estanques que están ya con mojo, con lana, que apestan. Pero solamente cuando nosotros tomamos el manto, tomamos la responsabilidad, tomamos la obediencia, tomamos el sometimiento, caminamos de acuerdo a la palabra, es que el manto mismo se va a convertir después ya de manto de proceso a manto de poder. Jesucristo fue llevado al desierto por el Espíritu Santo de Dios para que el mismo diablo lo tentara. Después de ahí, Jesucristo no salió con el manto de llenura, Él salió con el poder del Espíritu Santo. Hay ríos y hay estanques en nuestras vidas que solamente con el poder del Espíritu Santo de Dios podemos abrir el río o el mar en dos para que podamos cruzar a nuestra bendición. Amén.